Hebreos capítulo 11, damos lectura ahí en el versículo 17 en adelante. Dice la palabra del Señor: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Este es un mensaje más en la serie de familias de héroes, basado aquí en Hebreos 11. Y lo que estamos viendo es los diferentes nombres de las personas que se mencionan en esta lista de los héroes de la fe. Y estamos estudiando un poquito de sus familias. Y quizás algunos de nosotros nos identificamos con alguno de ellos o con más de uno de ellos, con algún esposo, con alguna esposa, con algún hijo, hija o algún hermano. Quizás hasta con un suegro, como lo vamos a ver hoy día. Quizás te identificas con alguno de estos personajes, pero no me cabe duda, hermanos, que una de las razones por la que Dios nos da estas historias es para dejarnos ejemplo y también para advertirnos y para enseñarnos. Es el propósito de Dios en las vidas de estas personas y en nuestras vidas. Muchas veces no entendemos cuál será la voluntad de Dios para mi vida, cuál será la voluntad de Dios para mi familia. Pero la Escritura nos deja directrices, la Escritura, la palabra de Dios nos deja pautas, principios y apunta a ciertas direcciones donde nosotros podemos ver, bueno, creo que para allí es donde Dios quiere que yo vaya. Quizás Dios no se te aparecerá a ti en un sueño o en una visión como alguno de ellos a decirte: quiero que salgas de aquí, de este lugar. Quiero que vayas a predicar allá, o quiero que hagas esta otra cosa. Pero la palabra de Dios es clara en muchas cosas acerca de la voluntad de Dios. Y esas enseñanzas son filtros para nuestra vida. Como vimos la semana pasada, ¿no? Sabemos que la voluntad de Dios es que el varón no esté solo. Entonces sabemos entonces que debemos casarnos. Ahora nos preguntamos: ¿con quién? ¿Con quién me voy a casar? Y ahí encontramos el filtro de la palabra de Dios. No os unáis en yugo desigual. Entonces tiene que ser con alguien de mi propia fe. ¿Y dónde consigo a alguien de mi propia fe? En la discoteca, en los bares, en las fiestas, en los karaokes. Si quiero a alguien que sea fuerte en la fe, alguien que ama al Señor, alguien que sirve al Señor, lo voy a buscar en las iglesias donde se predica la palabra de Dios. Y ahí hemos filtrado un poco la voluntad de Dios. ¿Con quién me casaré? Ahora entramos en una iglesia, los jóvenes entran: ¿quién será? ¿Quién de todas estas personas? Y sigues mirando las directrices de la palabra de Dios. Y si tú, joven, Dios te ha llamado al ministerio, si Dios te ha llamado a predicar, si Dios te ha llamado a ser un predicador, un evangelista, un misionero, un maestro, si tú sabes en tu corazón que Dios te está llamando para una misión específica, entonces debes estar mirando a señoritas que tienen ese mismo sentir. Porque un hombre sabio dijo una vez: una mujer te va a jalar para abajo o te va a levantar. Tu esposa te va a jalar para abajo o te va a levantar. Y ya vimos la semana pasada que sabia es aquella mujer que, teniendo un esposo débil, así como vimos a Isaac un poco carnal y Rebeca bien decidida en hacer sus cosas, sabia es la mujer que puede usar su propia fortaleza para fortalecer a su esposo. Sabia es esa mujer que no acapara y no se pone los pantalones, en lenguaje coloquial,
y usurpa en ese sentido la autoridad que Dios ha dado a su esposo. Pero sabia es esa mujer que ayuda a ese hombre a cumplir los propósitos que Dios tiene en su vida. Y el matrimonio es un trabajo de equipo. Es un trabajo de 24 horas, 7 días a la semana. 24 horas al día, 7 días a la semana. Es un trabajo. Y si no estamos trabajando en nuestro matrimonio, hay alguien que está muy interesado en que tu matrimonio se destruya. Hay alguien muy interesado. Así que así vemos cómo Dios va filtrando las diferentes cosas que Él quiere en su voluntad para nuestra vida. Pero ahora vamos a concentrarnos en la vida de Jacob. Y hay mucho que hablar de Jacob también, así que vamos a solamente mencionar ciertas cosas en su vida acerca de su familia. Porque estamos hablando otra vez, como dijimos hace rato, las familias de héroes. Jacob, el usurpador usurpado. Este es el título de este mensaje. Jacob, el usurpador usurpado. Y leemos ahí en Hebreos 11:21 lo que sucede al final de la vida de Jacob. Ahí dice: por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Y nosotros conocemos la historia muy bien, cómo José es arrebatado. Ya el próximo domingo podremos ver un poco más en detalle. Pero José es arrebatado de su familia. Y Jacob, no teniendo a su hijo ahí perdido, a su hijo amado. Pero al final de su vida encontramos este reencuentro precioso de familias, de perdón, de reconciliación. Y Jacob puede bendecir a sus nietos por fe. Y dijimos hace un tiempo atrás que la fe es aquellas cosas que nosotros podemos ver que otros no pueden ver. La fe nos capacita para ver cosas que otros no pueden ver. Y la fe nos capacita para hacer cosas que otros no pueden hacer. Quizás Dios te está llamando a hacer algo que en tus ojos parece imposible. Joven, señorita, quizás Dios te está llamando a hacer algo que parece una locura. En un rato vamos a ver un poco acerca de Jacob. Pero la fe te va a capacitar para ver cosas que otros no ven. Vas a ver en lo invisible, como dice 2 de Corintios. Porque las cosas celestiales son cosas que no se ven. Y cuando vemos nosotros a nuestros propios hijos, o cuando vemos nosotros a nuestra familia, o véase usted mismo para hacerlo más personal, y vea cómo es usted. ¿Es usted la clase de cristiano que Dios quiere que usted sea? ¿Es usted todo el hombre o la mujer fiel y dedicado al servicio del Señor? ¿Es usted realmente el hombre y la mujer espiritual que Dios quiere que usted sea? Si usted responde al igual que su servidor, dice no, entonces Dios nos llama a caminar por fe. Si tú respondes no a estas preguntas, Dios te llama entonces a caminar por fe para mirar lo que Dios quiere para tu vida. Para mirar lo que Dios puede hacer con un vaso de barro que se limpia, con un vaso de madera que se purifica, que se lava. Porque eso es todo lo que somos. Somos frágiles vasos de barro. Pero Dios quiere limpiarnos con su Espíritu Santo. Dios quiere purificarnos con el agua de su palabra. Y Dios quiere hacernos útiles en su obra, útiles en su casa. Vamos a ver a Jacob en Padán Aram. Ahí vamos a voltear a Génesis capítulo 29. Génesis capítulo 29. Jacob en Padán Aram. Si lees capítulos anteriores a este capítulo, vas a ver cómo lo que vimos la semana pasada, Jacob miente a su papá. Su papá, siendo engañado por sus 5 sentidos, no reconoce a sus propios hijos, no reconoce a los gemelos que ni siquiera eran gemelos idénticos, eran tan diferentes en la voz, en sus profesiones, en su aspecto físico. Pero Jacob viene a usurpar el lugar de su hermano mayor. Jacob viene disfrazado de Esaú a engañar a su papá viejito, ciego, y como vimos la semana pasada, un hombre carnal.
guiado por sus apetitos carnales, y lo engaña. Y durante todo el tiempo que podemos ver la vida de Jacob, lo encontramos siendo un hombre que a mí me parece ser bastante pícaro. Un típico hermano menor, lo llamaría yo. Un típico hermano menor. Quizás no es la regla en todos los hermanos menores, pero en la mayoría de los casos que yo he conocido, hermanos menores, y les hablo por experiencia propia, tengo un hermano menor. Muchos de los hermanos menores son pícaros, son traviesos, son chistosos. Y encontramos aquí a Jacob comprándole el derecho de primogenitura a su hermano. Y el pobre hombre viene débil, cansado. Invítame un poco. Y le dice, bueno, te la doy si me vendes la primogenitura. Pero parece algo chistoso que este Esaú haya vendido, haya menospreciado la primogenitura por un platito de lentejas o de frijoles. Y quizás este Esaú no le había creído completamente. Estás loco tú, Jacob, como ya dame nomás, ya está bien, le dice, ¿no? Dame el plato de comida y ya tómate tú la primogenitura. Y más adelante lo vemos, ¿no? Siguiendo los consejos de su madre para engañar a su padre. Y luego lo encontramos saliendo de la casa de sus padres para irse en busca de una esposa. Porque Rebeca estaba muy disgustada con las esposas de Esaú. Muy disgustada. Esaú, siendo un hombre carnal, un tipo del hombre carnal, del hombre incrédulo, de la carne en este caso, va y se casa con unas mujeres cananeas. Y Rebeca dice a Isaac, manda a Jacob lejos, que él vaya a mi familia, que busque una esposa allá. No quiero que se case con una de estas mujeres que me atribulan el alma, me molestan, me enojan. Qué triste es encontrar suegras enojadas con sus nueras. Qué triste es, más aún, encontrar nueras que hacen enojar a sus suegras. Pero este es el caso de la familia de Esaú. Y Rebeca, tratando de querer lo mejor para su hijo favorito, dice, vete. Y Isaac lo bendice, se va. Y aquí lo encontramos en el capítulo 29. En los capítulos 29 y capítulos 30 vemos a Jacob haciendo sus propios arreglos. Aquí lo vemos haciendo tratos y negocios. No pensó en preguntarle a Dios acerca de los asuntos matrimoniales, ni acerca de los asuntos monetarios. Él se siente muy confiado. Quizás él se sintió capaz de manejar sus propios asuntos. Y vamos a ver 6 asuntos que encontramos aquí, 6 asuntos en la vida de Jacob, que nos van a ayudar a nosotros a quizás identificarnos con él o con alguien de los que él se está desenvolviendo acá. Y es mi oración, hermanos, que podamos aplicar esto en nuestras vidas hoy día, hoy domingo, esta semana. Y vamos a pedir la sabiduría del Señor para empezar viendo estos asuntos. 6 asuntos en la vida de Jacob, el usurpador usurpado. Padre, te damos gracias otra vez porque tú eres un Dios bueno. Dios mío, tú has dejado este ejemplo de tus siervos, hombres de fe, pero también hombres con muchas fallas, hombres con muchas dificultades. Y creo, Dios, que la lección más grande que encontramos en la vida de estos hombres es que ninguno de ellos fue lo que podemos llamar un hombre perfecto o santo, pero fueron hombres como nosotros, fueron mujeres con debilidades, con dificultades, pero que sobre todas estas cosas pusieron su mirada en lo invisible y caminaron por fe, creyendo que tú tienes un plan para sus vidas. Y ahora cuando nosotros abrimos la Escritura y miramos estas mismas vidas, queremos que tu Espíritu Santo nos enseñe y aplique en nuestro propio corazón, en nuestra propia mente, las verdades que deben ser usadas por nosotros este día.
Así te pedimos tu dirección en esto, Señor Jesús, en el nombre tuyo oramos. Amén. El primer asunto en el que vemos a Jacob haciendo su propia voluntad, tomando las propias riendas para guiar su vida, es en el asunto de sus esposas. El asunto de sus esposas. Ahí en el capítulo 29, versículo 11, encontramos que Jacob se encuentra con Raquel por primera vez. Y el versículo 11 dice: y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Ya Jacob había caminado varios días y semanas para llegar a Padán Aram. Finalmente encuentra a un grupo de pastores y les dice: ¿conocen a Labán? Uy, ¿quién no va a conocer a ese sinvergüenza? Habrán dicho, ¿no? Pero ahí ellos, los pastores, le conocen. Sí, aquí le conocemos todos a Labán. Todos conocen quién es Labán. Él está metido en toda clase de negocios seguramente. Yo quiero estar con él, ¿no? Y Jacob se presenta y todo, y vemos la escena del pozo, y que están ahí esperando, y de repente aparece Raquel, y se encuentran, se presentan, y lo único que Jacob puede hacer es levantar la voz y llorar. Y aquí vemos otra vez un poco de su característica, un hombre bastante... Yo no lo veo a Jacob como un hombre de casa, como muchas veces se puede pensar, que estaba bajo, ¿no?, la sombra de su mamá, que su mamá le decía todo qué hacer, y que él estaba con las ovejitas, o que él estaba cocinando. Puede ser un hombre que hacía esas cosas, puede ser un hombre hogareño, pero no lo veo en ningún momento como un hombre dejado. Cuando él se presenta a estos hombres ahí en el pozo, a los pastores: hey, amigos, compadres, prácticamente les dice, ¿cómo está? Y viene con una forma bien jovial, alegre, bien emotivo él, emocional. Y encuentra a su prima, y lo único que puede hacer es llorar de alegría, llorar de consolación, llorar no, al fin he llegado a donde tenía que llegar. Vemos la palabra del Señor. Entonces toda esta historia se empieza a desarrollar en que Jacob se empieza a enamorar de Raquel. Y yo les estaba contando esta historia a mis hijas, y les dije, ¿no?, que Jacob se enamoró de su prima. Y ellas: ¿por qué su prima? Porque hace varios meses atrás, cuando estuvimos visitando a mis suegros y a mi cuñado, el primo de mis hijas les dijo que él se quería casar con ellas. Entonces nosotros les explicamos ya que no pueden casarse entre primos. Entonces otra vez tuve que explicar que Dios permitió eso antes, pero hoy en día ya no es necesario casarnos entre familia, entre primos, mucho menos entre hermanos. Entonces ya yo creo que han entendido que ellos deben conseguir un esposo, una esposa, que sea otro cristiano, otra cristiana, fuera de la familia. Pero el versículo 13, aquí encontramos que Labán lo recibe de una manera real, casi, como la realeza. Dice: así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa, y él contó a Labán todas estas cosas, todo lo que le había pasado, excepto algunas cosas que él quería obviar. Estoy seguro que Jacob no le contó que él estaba casi huyendo, que era medio fugitivo de la mano de su hermano. Y aquí vemos a Labán, ¿verdad?, que corre, lo besa, lo abraza, y puedo quizás pensar que Labán está recordando todas las riquezas de la familia de Jacob. Muchos años atrás, si retrocedemos muchos años atrás, Labán conoció a este siervo de Abraham, que va para buscar esposa para Isaac, y él va dándole regalos de oro y alhajas y pendientes y collares. ¿Y quién recibe esos regalos también? Labán. Y Labán, siendo un hombre ambicioso como él es, tramposo en los negocios, él está pensando: wow, este Jacob es heredero también de todas esas riquezas. Mejor lo voy a empezar a tratar bien. Quizás viene con una bolsa llena de oro, quizás viene con regalos para nosotros, quizás podemos beneficiarnos en algo. Lo trata como realeza.
En el versículo 14, leamos, dice ahí, y Labán le dijo, ciertamente hueso mío eres y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Lo trató tan bien que parecía aquí que Labán mismo se estuviera casando con Jacob. Hueso mío eres, carne de mi carne. ¿Quién dijo así antes en la Biblia? Adán. Y Labán está prácticamente, recibiendo a este joven, su sobrino. Pero no cabe duda que eran un tal para cual. Y Labán estaba igualándose aquí a este joven impetuoso. Labán estaba tratando de igualarse a él, de ganarlo, de aprovecharse quizás de las riquezas que su familia podría poseer. Y tratando de endulzarlo y suavizarlo, ¿verdad? Un mes estuvo allí. Y vemos por la escritura que durante ese mes Jacob no estaba sentado. Jacob no estaba acostado en una hamaca. Jacob no estaba esperando que Lea y Rebeca le sirvieran. No. Veamos lo que dice el versículo 15. Dice, entonces dijo Labán a Jacob, después de un mes, por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Ya tú me has estado sirviendo todo este mes. ¿Lo harás de gratis acaso? No, te voy a pagar, le dice, no, dime cuál será tu salario. Lo que Labán no sabía es que durante este mes Jacob había puesto su mirada en esta muchacha, en su prima, ¿verdad? En este caso, en Raquel. Y durante todo este mes Jacob estaba planeando con astucia. Y él estaba comedido, él quería ganarse no solo el corazón de Raquel, seguro quería ganarse el corazón de la tía, de su futura suegra, el corazón de su suegro o de su tío Labán. Y no es típico así un joven enamorado. No es típico que el joven enamorado haga todo lo que usualmente en su casa no hace. ¿No has visto algún joven que llega a la casa de sus futuros suegros? ¡Uy, qué atento se porta, qué educado! Hasta se inclina a los padres de la muchacha, ¿no? Y le dice, no te preocupes, yo voy a lavar los platos, yo voy a barrer. Y no le piden y él está haciendo activo. Y de lejos está su propia mamá mirando, ¿por qué no haces eso aquí en tu propia casa? ¿Por qué me dejas aquí lavando tu ropa, lavando tus platos sucios y te vas a lavar los de otros? Porque este Jacob en su astucia estaba tratando de ganarse también el corazón de su suegro. Y Labán le dice, el tío le dice, no me vas a servir de balde. Para ese entonces Jacob ya tenía una respuesta. Él ya había planeado todo. ¿Qué le dice allí en el versículo 15? El versículo 16. ¿Qué es la respuesta que da Jacob a Labán? Le dice, y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Versículo 17, y los ojos de Lea eran delicados. Esto no sabemos exactamente qué era, si era corta de vista o tenía algún problema. Algunos estudiosos de la Biblia piensan que era una muchacha muy sentimental, que lloraba mucho y por eso le llaman de ojos delicados, que era una llorona, ¿no? Una muchacha que lloraba por cualquier cosa. Pero vemos aquí que sigue diciendo el versículo 17, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Versículo 18, y Jacob amó a Raquel y dijo, esta es la respuesta que le da a su tío, le dice, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Para el momento que Labán le hace la pregunta, ¿cuál es tu salario? Ya Jacob había planeado todo. Él ya lo tenía todo armado en su cabeza. ¿Cuánto te voy a cobrar, tío? Voy a trabajar 7 años, pero por tu hija menor. Aquí vemos cómo Labán reconoce que Jacob sí sabía administrar las granjas. Has estado aquí conmigo un mes, ¿cómo no voy a pagarte?, le dice. Este Labán quizás nunca había visto tanta industria, no había visto tal visión para los negocios, tal inteligencia en el cierre de un acuerdo.
Era una habilidad extraordinaria que Jacob tenía con el ganado, con las ovejas, con las cabras. El muchacho valía una fortuna cualquiera, lo suficientemente astuto para usarlo. Y Labán había reconocido esto. Porque no solo Jacob venía con la bendición de Dios, pero Jacob también venía con mucha experiencia en el crío de ganados, en el crío de las ovejas, de las cabras. Y Labán había reconocido esto. Ya Jacob tiene su respuesta cuando Labán le ofrece pagarle. Te serviré por ella 7 años, le dice. Versículo 20. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años. Aquí vemos que el trato se hizo y sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron pocos días porque la amaba. Esta es quizás una de las cuantas frases más bonitas de amor que existen en la Biblia, entre un hombre y una mujer. Porque Jacob dice que sirvió 7 años y le parecieron días, porque amaba a Raquel. ¿Cuántos esposos, cuántos jóvenes están dispuestos a trabajar, a esperar el tiempo necesario porque aman a una muchacha? Pero hoy en día no vemos así. Hoy en día vemos jovencitos de 12, 13, 14, 15 años, 16 años que ya están envueltos en relaciones íntimas. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a esperar. ¿Por qué? Porque no aman a la otra persona, se aman a sí mismos. Pero el joven y la señorita que dice yo te amo, va a hacer lo que dice 1 Corintios capítulo 13, que el amor es paciente, el amor todo lo espera. El amor todo lo espera. Así que joven, señorita, si tú amas a alguien, no importa el tiempo que tengas que esperar, va a parecerte como días. Y aquí vemos a Jacob, ¿no? Y el Espíritu Santo, ¿no?, inspirando al escritor para dejar estas palabras bien plasmadas. Y encontramos, ¿no?, otro tipo, otra comparación, como la palabra del Señor dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Y cuánto nos ama nuestro Señor a nosotros, su iglesia, y cuánto tiempo está Él dispuesto a esperar para que personas lleguen al conocimiento de la verdad, lleguen al arrepentimiento en el nombre de Jesús. Y Él no retarda su promesa, Él está esperando por amor a la humanidad. Aquí vemos también su primera lección, versículos 21 al 31. La primera lección que aprende Jacob aquí en Padán Aram. Vemos en el versículo 21 y 22 que él hace una demanda. Él dice: entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Aquí vemos a Jacob demandando. Ya había trabajado sus 7 años y no iba a esperar ni un día más, no iba a esperar un minuto más. Se cumplieron sus 7 años exactos y él va y le dice: ya es hora, dame mi mujer, le dice, dame mi esposa, se ha cumplido mi tiempo para unirme a ella. Y en los versículos 23 al 29 encontramos el descubrimiento. En el versículo 22 vemos cómo Labán le dice a Jacob, llama a todos los varones de ese lugar y hace un banquete. No sabemos exactamente lo que le dice, pero podemos especular un poco y pensar que, no, mira Jacob, te vas a casar con ella, vamos a hacer un banquete, pero va a ser de noche. Y la novia va a estar bien tapada con muchos velos. Esa es nuestra costumbre aquí, le dice. Y tú vas a llegar, ¿no?, a la boda, te vas a casar. Entonces ella, tapadita así, se va a retirar a su alcoba. Y tú vas a dar gracias aquí a los hombres de este lugar, a los varones que estamos invitando. Y después vas a ir y unirte a tu esposa. Así va a ser, Jacob, así hacemos aquí. Tú no puedes ver a la novia. Ella va a estar bien cubierta con sus velos.
¿no? Y Jacob emocionadísimo porque ya estaba con muchas ansias de estar con su esposa, ¿no? Con la mujer que ama, que él estaba esperando tantos años para unirse. Pero en estos versículos 23 al 29 encontramos el descubrimiento que Jacob hace, ¿no? Y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo, y él se llegó a ella, y dio Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por criar. Versículo 25, venida la mañana, y aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Esto creo que es una de las trampas o las mentiras más crueles que se le puede hacer a un ser humano. Que un hombre completamente enamorado, que un hombre que ha esperado 7 años para unirse con esta muchacha, que ha trabajado en el sol, que ha trabajado en el campo, que ha pasado hambre, que ha pasado sed, un hombre que ha esperado, que su corazón completo está entregado a esta muchacha, y cuando se despierta en la mañana descubra que no es ella. ¿Qué haría usted? ¿Qué harías tú si esto te sucediera a ti? ¿Demandarías al suegro? ¿Matarías a tu suegro? Son cosas duras. Yo no he escuchado otras historias de esta clase en la vida, ¿no? Estoy seguro que han habido historias así. Pero esta fue la primera lección para Jacob. Y Jacob estaba furioso, pero a todas sus acusaciones furiosas que le hacía Labán, Labán simplemente respondió. Y ahí veamos ahí lo que dice en el versículo 26. Le dice: mi querido amigo, no se hace así en nuestro país. Aquí no hacemos así. Aquí en nuestro país respetamos los derechos de los primogénitos. ¡Oh! Imagínese lo que pasó por la mente y el corazón de Jacob. Respetamos los derechos de los primogénitos. Dice aquí Labán: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. No. Y nos volvemos 7 años atrás y un poquito más, cuando Jacob usurpó a su hermano mayor para recibir algo que ya sabemos que Dios había prometido a Jacob, pero lo obtuvo por medios humanos. Hay una justicia poética en los tratos de Dios con los hombres, hermanos. Él se encarga de medirnos de la misma manera en que nosotros medimos a otros. Y allí en Mateo 7:2 nos dice eso. Dios se encarga de medirnos de la misma manera en que nosotros medimos a otros. Lo que tú criticas hoy a alguien, mañana alguien te va a criticar a ti. Como tú tratas hoy mal a alguien, quizás no pase mañana, quizás no pase un año, quizás tarden 7 años, como el caso de Jacob, quizás tarden muchos más años. Pero tarde o temprano, nosotros pagamos lo que debemos. Porque Dios no es deudor de nadie. Pero Dios, en su gracia y en su misericordia, Él quiere restaurar nuestras vidas. Él quiere perdonar nuestras fallas. Si tú le has engañado a alguien, tarde o temprano tú vas a ser engañado. Si tú le has estafado a alguien, tarde o temprano vas a ser estafado. Si tú te has burlado de alguien, tarde o temprano vas a ser burlado. Y esa es la ley de la siembra y la cosecha. Jacob estaba experimentando en carne propia lo que él hizo a su padre Isaac. Jacob, este hombre, ¿cómo pues posible que alguien pueda burlarse de los sentimientos de un hombre hacia una mujer? ¿Cómo es posible que mi suegro me engañe, mi propio tío, mi propia familia me engañe de esta manera? No lo puedo creer. Y nosotros le preguntamos: Jacob,
¿Cómo es posible que tú hayas engañado a tu propio padre? ¿Cómo es posible que tú te hayas burlado de tu padre anciano y ciego? ¿Cómo es posible que le hayas mentido de esa manera? Inescrupulosamente. De esa misma manera, Jacob estaba recibiendo una cucharada de su propia medicina. Hermanos, que esto sirva de advertencia para cada uno de nosotros. Que Dios libre nuestras vidas de ser burladores, de ser engañadores. Y padres, enseñemos a nuestros hijos a que desde pequeños ellos aprendan a ser rectos, justos, bondadosos. ¿Cuánto quisiéramos, verdad, que nuestros hijos, entre ellos no se peleen, pero se pelean tanto y se quitan los juguetes? Y ahí vemos, ¿no?, características desde niños de querer ser ambiciosos, egoístas. Y nosotros, pidiendo la sabiduría del Señor, debemos acercarnos y decir: hijos, no. Es mejor dar antes que recibir. Es mejor ser protector, cuidar a los demás, a los débiles, a los pequeños, antes de arrebatar de los demás. Enseñemos a los pequeños desde chiquititos. Es una tarea grande, es difícil, pero no es imposible. Y me uno, padres y madres, en esta labor, me uno con ustedes. Ahora viene la gran dificultad, versículos 30 y 31, vemos: y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Si sigues leyendo los versículos anteriores, vas a encontrar que Labán le hace otro trato. En ningún momento aquí encontramos a Jacob orando a Dios: Dios, ¿con quién me casaré? Dios, debe ser Lea, debe ser Raquel. Dios, guíame en tus propósitos. En ningún momento encontramos a Jacob pidiendo la dirección de Dios. Él está haciendo sus propios asuntos. Y este es el primer asunto que estamos viendo en su vida. Él se cree sabio suficiente para decidir en cuanto a sus asuntos maritales. Tanto así que él acepta el siguiente trato. Labán, astuto como es, le ofrece: trabaja para mí 7 años más y te doy a la que quieres. No creo que Jacob debió haberse casado con 2 mujeres, ¿no? Es triste que se haya casado con una mujer que no ama, que no le gusta, que no le atrae, con una mujer que por 7 años él ignoró, ¿no? Por 7 años, mientras él cuidaba y trabajaba en el rebaño de su suegro, era seguramente Raquel la que le traía las meriendas, era Raquel la que lo esperaba, era Raquel que lo abrazaba, era Raquel que lo consolaba, que lo animaba. Y los dos prácticamente menospreciaron y olvidaron a Lea. ¿Cómo es posible que alguien pueda aprender a amar a alguien a quien ha ignorado? ¿Debió él haberse casado con Raquel también? ¿O debió haberle dicho a su tío no? Perdón, ya se había casado con Lea, pero debió haberse casado con Raquel y tener 2 esposas. Es una decisión difícil, ¿verdad? Si nos ponemos en sus zapatos. Pero aquí es donde las dificultades empiezan. Y ahora vemos las dificultades. Versículo 31 dice: y vio Jehová que Lea era menospreciada, y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y hemos visto en mensajes anteriores que Dios abre y Dios cierra la matriz. Dios nos da los hijos como un regalo, o Dios no nos da los hijos también con un propósito. Y encontramos aquí otra vez que la mujer que él ama no le puede dar hijos. No pueden tener hijos, es estéril. Pero Dios se da cuenta. ¿Por qué? Porque aquí vemos que Jacob y Raquel se casan, ¿verdad? Y ignoran simplemente a Lea. Pero Dios amaba a Lea tanto como amaba a Raquel, sin importarle que Jacob no sintiera nada por ella. Así que hizo a Raquel estéril. Y esta es una cultura en donde tener hijos es importante para una familia.
Esta es una cultura en donde los hijos eran necesarios para soportar al padre y sus negocios. Jacob no tardó en aprender la lección. Si él iba a querer hijos, no las iba a recibir de Raquel. Tenía que considerar a Lea. Tenía que considerar a Lea. Él aprendió esa lección rápido. Y él quería hijos. Era necesario para él tener hijos. Reconociendo también que Dios había prometido hacer una gran nación de los descendientes de él. Necesitaba él tener hijos. Y vemos aquí la mano divina, a Dios interviniendo en esta familia de una manera extraordinaria. Dios obrando lo imposible en la vida del hombre. En los capítulo 29, versículos 32 en adelante, hasta el capítulo 30, versículos 24, encontramos toda una serie de acontecimientos. Y esta es su vida familiar. En toda esta sección larga se lee los nacimientos de sus hijos, desde Rubén hasta el nacimiento de José. Pero este es un recuento triste, hermanos. Esta es una historia triste, pues el hogar de Jacob llegó a ser un campo de batalla. El hogar de Jacob llegó a ser un lugar de conflicto en donde sus dos mujeres amargadas peleaban y luchaban por el afecto de Jacob. El pobre hombre estaba dividido entre su devoción a Raquel y su deseo de tener hijos. Qué difícil es para un hombre que tiene su corazón dividido. Qué difícil es para un hombre que dice, no, tiene su esposa, pero fuera tiene su amante. O qué difícil es para una mujer de igual manera, que no puede direccionar su corazón, su alma, su vida a una sola persona. Y solo eso trae solamente conflictos, hermanos, en la familia. Muchas de nuestras familias sufren por eso. En una de las noches de parejas hemos hablado del hombre mujeriego, el esposo mujeriego. El esposo mujeriego es aquel hombre que ha hecho estragos y desastres en su propia familia. Y este hombre está atrapado en esta industria de miles y millones de dólares, que es la pornografía. Porque el hombre mujeriego no solamente está detrás de mujeres reales, pero también detrás de mujeres fantasmas, en las revistas, en las fotos, en el internet. Y ha hecho estragos en la vida familiar, ha destruido la vida de sus hijos, la vida de sus hijas, ha decepcionado la confianza de su esposa. Ese es aquel hombre que tiene su corazón dividido entre dos mujeres. Amo a esta, pero ella es la madre de mis hijos. Aquí concluimos con el primer asunto, Jacob y el asunto de sus esposas. Veamos ahora el asunto de sus negocios. Y aquí se repite la misma historia de planes y maquinaciones en la carne. En ningún momento encontramos aquí a Jacob consultándole a Dios: Dios, debo entrar en este negocio, debo hacer este trato, debo trabajar para mi tío, debo hacer acá, allá. En ningún momento lo encontramos orando a Dios, clamando al Señor. Versículos 25 y 26 del capítulo 30. Capítulo 30, 25 y 26. Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán: envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos por los cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Algo sucedió en la vida de Jacob cuando su hijo José nació. Algo sucedió cuando por primera vez, su amada Raquel tiene este hijo, y podemos pensar que Jacob empieza a recordar. Dios le trae a su mente: Jacob, este no es tu hogar, este no es tu tierra, tú necesitas volver
Y Jacob puede pensar, yo no quiero que mi hijo José crezca aquí, en este lugar, con estos abuelos, ¿verdad? Con este Labán, con la influencia de mi suegro. Yo quiero volver donde está mi papá Isaac, yo quiero volver donde está mi mamá, yo quiero regresar a casa. Y vemos que sus convicciones son redireccionadas. Dice Jacob, no vas a quedarte aquí. Algo sucede en la vida de él, en su mente, en sus planes, el momento que este niño nace. Pero vemos en los versículos siguientes que las convicciones de Jacob son fácilmente aplacadas. Vemos aquí, y Labán le respondió, halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu casa. Labán reconoce que Dios está bendiciendo la labor de Jacob. Y dijo, señálame tu salario y yo lo daré. Señálame tu salario y yo lo daré. Y aquí encontramos que para aplacar las convicciones de Jacob, todo lo que Labán tuvo que hacer es ofrecerle un aumento en su salario. Todo lo que Labán tuvo que hacer es ofrecerle un aumento en su salario. ¡Qué fácil! Cambió de parecer Jacob. Él quería regresar a casa. Él quería criar a sus hijos en la tierra prometida. Pero tan pronto le ofrecen un poquito más de plata, me quedo. Y encontramos otra vez tomando decisiones que afectan a su familia, afectan su vida, afectan su espiritualidad. Y él permanece allí en Padán Aram con su familia por otros años más. ¿Cuántas veces, hermanos, nuestras convicciones, al igual que Jacob, son rápidamente aplacadas por cuestiones de dinero o por cuestiones de comodidades? Y estamos dispuestos a dejar la comunión entre cristianos por unos cuantos soles más. Y yo les digo, hermanos, una vez más, yo no soy el juez, yo no soy quien juzga a ti, yo no te culpo por querer trabajar los domingos. Dios conoce tu corazón. Dios conoce también tu necesidad. Pero si tú no propones en tu corazón hoy que vas a vivir por fe, que vas a seguir tus convicciones, si tú no propones en tu corazón hoy que tú vas a ser firme en lo que crees en cuanto a tu familia, en cuanto a tu fe, rápido te van a ofrecer un puesto de trabajo, pero tienes que viajar, tienes que trabajar los domingos, tienes que ir para acá y para allá. Sí. Dios quiere bendecir nuestras familias, Dios quiere bendecir nuestra economía, pero no a costa de sacrificar nuestras convicciones por el Señor. En tercer lugar encontramos el asunto de sus metas. Ya estamos en el capítulo 31 de Génesis. Versículos 1 al 3 vemos la preocupación fundamental de Jacob. Dice aquí la palabra del Señor: y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para con él como había sido antes. También Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Y aquí vemos una preocupación, que ya había cambiado la situación, ¿no? entre la familia. Ya Labán no lo miraba bien. Sus cuñados, sus sobrinos, hablaban mal de él. Mira toda la riqueza que tiene, está aprovechándose de nuestro padre. Entonces encontramos en los versículos del 4 al 9 una conferencia familiar. Una conferencia familiar, y encontramos a Jacob hablando aquí con sus esposas. Dice: envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas, y les dijo:
veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Y empieza a explicarles todas las cosas que ha pasado, que su padre le ha cambiado su salario 10 veces, que incluso él estaba dispuesto, ¿verdad? A Jacob estaba dispuesto a dejar a todo y empezar de nuevo con las ovejitas pintadas, manchadas. A empezar de cero. Pero lo que vemos aquí en esta conferencia familiar es que es importante estar de acuerdo como familia. Es importante si vamos a hacer una empresa o si vamos a emprender, mejor dicho, una tarea en la que Dios nos está llamando a trabajar. Es importante que lo conferenciemos, que lo hablemos como familia. Y en este caso particular, Jacob con sus esposas. Jacob y sus esposas. Los tres debían estar de acuerdo para realizar este largo viaje de regreso a la tierra de Canaán. Y las mujeres le dicen, aquí no tenemos nada, no heredamos nada de nuestro padre, vámonos. Hermanos, esposos, esposas, es importante que tomemos una decisión en acuerdo para esta clase de asuntos. Nos vamos a mudar de casa, o vamos a empezar un negocio, o vamos a comprar esto, o vamos a hacer lo otro. Un viaje. Hablen, sean claros, comuníquense. En los versículos 10 al 13 vemos su confesión fiel. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y he aquí que los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios que en sueños, Jacob. Y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Jacob confiesa delante de sus esposas que él quería ser fiel a Dios. Dios se me apareció, le dice, el ángel de Jehová se me apareció en sueños. El ángel de Jehová estuvo en todo esto. Él interfirió para que nosotros crezcamos en riquezas, que nuestros ganados se multipliquen. Él es la mano de Dios, reconoce Jacob. Y dice a sus esposas, Él me ha dicho que regrese a la tierra de mi nacimiento. Versículos 14 al 16 encontramos su compromiso final. Y su familia dice, respondieron Raquel y Lea y le dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como por extrañas? Pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio. Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Haz todo lo que Dios te ha dicho. Qué bonito es cuando la esposa está dispuesta a seguir al esposo. Qué triste es cuando el esposo no está siguiendo a Dios. Y esa pobre esposa tiene que seguir a un esposo que no sigue a Dios. Pero hay gran bendición cuando una esposa se sujeta a su esposo por fe en que Dios está guiando la vida de su esposo. Y esta esposa puede decir con toda confianza, haz, yo te apoyo, yo te soporto, porque te conozco, sé que eres un hombre de Dios. Pero hermana, aun si tu esposo no es cristiano, aun si tu esposo no es el hombre espiritual que tú quisieras que él sea, tú debes estar dispuesta a seguirle y Dios va a honrar, Dios va a bendecir tu deseo de someterte a tu esposo. Dios te va a bendecir, hermana. Honra a tu esposo, ámalo, respétalo. Y tu esposo, honra a Dios, ama a Dios, teme a Dios y guía a tu familia como Dios te manda que lo hagas. Hemos visto 3 asuntos: el asunto de sus esposas, el asunto de sus negocios
el asunto de sus metas. Pero vamos a terminar en esta mañana con el asunto de su hermano. Y dejaremos para el próximo domingo los otros dos, el asunto de su caída y el asunto de su santificación. Pero veamos el asunto de su hermano. Cómo Esaú perdonó a Jacob. Vayamos ahí al capítulo 33. Capítulo 33 de Génesis. Y vamos a leer los versículos del 1 al 7. Alzando Jacob sus ojos, miró y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Qué bonita escena de reconciliación. Jacob venía con mucho temor, con mucha vergüenza. Pero vemos aquí que Jacob se postra en tierra 7 veces. Porque él reconoce que ha ofendido a su hermano. Él reconoce que cuando él se fue de su casa, ellos se fueron enemistados. Pero aquí encontramos a Esaú, un hombre bueno, ¿no? Un hombre amable, un hombre educado, si podemos decirlo así, que viene, corre a su hermano y le abraza, le besa y llora. Versículo 5, y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas y ellas y sus niños y se inclinaron. Vino Lea con sus niños y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Y aquí encontramos, hermanos, a Jacob con toda su familia prácticamente viniendo al encuentro de su hermano en humildad, en sencillez, arrepentido quizás por lo que había hecho. Pero Esaú, siendo un hombre un poco más sensato en este asunto, lo perdona, lo abraza. Aunque nosotros seguimos viendo a Esaú como el tipo de la carne. En ningún momento encontramos a Esaú ofreciendo un altar a Dios. En ningún momento encontramos a Esaú orando a Dios. En ningún momento encontramos nada acerca de Esaú, de su vida espiritual. Un hombre con mucha educación, un hombre dispuesto a perdonar. Y muchas veces en nuestras vidas hoy encontramos también gente incrédula, muy educada, muy respetuosa, dispuestas a olvidar las ofensas, pero tristemente personas sin Cristo. Y aquí encontramos más bien al siervo de Dios, al hombre de fe, llegando arrepentido, humillado delante de su hermano. Hermano, hermana, amigo y amiga que nos visitas en esta mañana, ¿qué estás haciendo tú en cuanto al asunto de tus hermanos? Y la Biblia nos dice que, ¿quién es mi hermano?, le preguntan a Jesús. Tu hermano es tu prójimo, aquel que está a tu lado, aquella persona que está sentada a tu lado. Esposo, si tu esposa está a tu lado, ella es tu prójimo. Madre, si tus hijos están a tu lado, ellos son tus prójimos. Y Jesús empieza a dar la parábola del buen samaritano. Y Jesús empieza a enseñar que aún debemos amar a nuestros enemigos, porque ellos son nuestro prójimo. ¿Cómo estás lidiando tú con el asunto de tus hermanos? ¿Cómo estás lidiando tú con el asunto de tus prójimos? ¿Estás perdonando? ¿Estás pidiendo perdón? ¿Cómo estás tú con tu esposo, con tu esposa? ¿Cómo estás tú en casa con tus hijos, con tus hijas?
Quizás hay pleitos y hay discordia, pero en esta mañana quizás tú te identificas con esta parte de la vida de Jacob y Dios te está diciendo: hijo, hija, si tú realmente vas a hacer mi voluntad, ve, humíllate delante de tu prójimo. Ve, humíllate delante de tu hermano, delante de tu hermana. Acércate, reconoce que has errado. Y hemos visto aquí, hermanos, 4 asuntos en la vida de Jacob que él tuvo que lidiar. Para terminar, el asunto de sus esposas. Jóvenes, señoritas, esto es para ustedes. ¿Cómo estás buscando tu esposo, tu esposa? ¿Estás considerando los consejos de Dios y su palabra? ¿O estás haciendo como Jacob, buscando tus propios negocios? Para nosotros los casados, ya esto no es una opción. Ya nos hemos casado, ya hemos contraído matrimonio. Ahora nuestro deber es amar. No hacer como Jacob hizo con Lea, de menospreciarla. Hay que amar a esa persona con quien Dios nos ha unido. Y el amor es algo que crece, algo que se aprende. ¿Cuál es el asunto en cuanto a tus negocios? ¿Estás pidiendo la dirección de Dios para hacer tus negocios? ¿Cuál es el asunto en cuanto de tus metas? ¿Estás tú en el lugar donde Dios quiere que estés, o Dios te está llamando a salir y a ir a algún lugar en específico? ¿Cuáles son las metas para ti, para tu familia en 1 año, en 5 años? Y finalmente el asunto de tus hermanos. ¿Cómo estás tú con tus hermanos? ¿Te has reconciliado ya? Pongámonos de pie y en este sentido de oración clamemos al Dios del cielo que nos ayude y nos fortalezca. Y que estas lecciones en la vida de Jacob, en la vida de Labán, en la vida de Lea y de Raquel, puedan ser de ejemplo para nosotros, para aplicarlo hoy día en nuestra vida.